Hola, buenos días y buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Esta es una cápsula de repaso de nuestros dos módulos de masculinidades conscientes. Les invito a que me acompañen en estos minutos a que repasemos algunos de los conceptos que vimos y que repasen y recuerden un poco los ejemplos que vimos en cada una de las clases. Recuerden que cuando hablábamos de masculinidades, eh, hacíamos referencia a un tema social y cultural. Recuerden que la masculinidad, la feminidad, son esos roles de género que como sociedad hemos construido y que nos ha impuesto ciertas cargas a hombres y mujeres. Por eso es tan importante que cuando hablemos de género, no pensemos solamente en los roles que tienen las mujeres, sino que podamos recapacitar sobre esos roles que históricamente hemos construido y le hemos puesto a los hombres y que esas expectativas que hemos tenido pues tienen un impacto en la sociedad. Vimos varias cosas en nuestro curso. Recuerden, por ejemplo, cifras como que una mujer se identificó que estamos casi 50 y 50 en población. Sin embargo, hoy la tierra en propiedad, el dinero, la pobreza, tienen una desbalanza de género importante en detrimento de las mujeres. Esto nos tiene que poner a pensar que todavía tenemos barreras y brechas que trabajar para que estemos en condiciones de igualdad, sobre todo poder superar aquellas que están en detrimento de las mujeres porque son efectivamente mucho más altas que aquellas que pudiéramos encontrar en detrimento de los hombres. Sin embargo, la masculinidad trae ciertos aspectos importantes de analizar y que estudiemos. Por ejemplo, recuerden que veíamos, hicimos una pregunta al público para que le hicieran a sus familiares, a su pareja o los hombres que nos acompañaron, nos dieron la respuesta de cuándo se dieron cuenta que eran hombres y reflexionamos sobre qué era masculino para unos y otros. Y más o menos nos dimos cuenta, de acuerdo con las respuestas que nos dieron en el Menti, que muchos nos daban respuesta a esas limitaciones que la masculinidad les impone para demostrar sentimientos y emociones, tal vez que llorar no era una de las acciones que podían desplegar los hombres fácilmente. Eh, y recuerden una cifra bastante importante que veíamos también, y es que para alcanzar la igualdad de género, de acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, más o menos nos faltan entre 59 a 60 años en América Latina y el Caribe, y que hay regiones que evidentemente faltan más de 100 años, como Asia del Este, el norte de África, entre otras regiones. Cuando vemos el proceso biológico, recuerden que podíamos analizar cómo el proceso de definirnos como hombres y mujeres tiene un componente biológico que se define en la barriga de la mamá, donde todos inicialmente somos mujeres, tenemos los cromosomas de las mujeres. Sin embargo, hay un momento en la historia, desde nuestros nacimientos, previo al nacimiento, donde quien agarre más testosterona se va a desarrollar como hombre. Es por eso que nosotros decíamos que el proceso biológico para definir la masculinidad y la feminidad es diferente. Para las mujeres, lo vamos a entender de acuerdo con Maritere Lee, psicoanalista panameña, como un proceso lineal, donde las mujeres son engendradas como mujeres, perciben el mundo en la barriga a través de los ojos de una mujer y nacen y hasta los 2 años viven el mundo de la mano de una mujer, comportándose como una mujer. Pero para los hombres pasa algo diferente y es que veíamos que es un proceso disruptivo, porque para nosotros, eh, si bien nosotros estamos en la barriga de nuestras madres viendo el mundo a través de los ojos de ella hasta los 2 años, después viene la sociedad y nos dice, no llores como un niño, siéntate como un hombre, perdón, como una niña, siéntate como un hombre, habla fuerte, no te comportes como una mujer. Ese proceso disruptivo nos ha llevado a pensar que los hombres aprendemos a ser hombres es no siendo mujeres. Es un proceso completamente disruptivo para nosotros, donde esa negación a todo lo masculino, todo lo femenino, es lo que nos enseña a ser hombres, a construir masculinidades. Y pues recuerden que a través de la humanidad
nos damos cuenta cómo la masculinidad que pensamos que tal vez es única, es rígida, no permite cambios, pues ha cambiado. Veíamos que para los griegos y los romanos radicaba en el sexo, en la sexualidad, en explorar la sexualidad incluso con menores, sin importar el sexo del menor o la menor. Veíamos que, por ejemplo, en la Edad Media, la guerra, las armaduras, eran ese símbolo de masculinidad, saber dominar el caballo. Y en los siglos XVI y XVII, el arte, las letras, las sedas, la ropa, los colores en las vestimentas y las pelucas eran accesorios y símbolos de masculinidad. Veíamos entonces, de acuerdo con estos tres ejemplos, al paso de la historia, que la masculinidad siempre ha tenido un elemento central y ese elemento es el poder, es el poder. Y todos los símbolos de masculinidad que hemos tenido, lo que nos otorgan a nosotros los hombres, es poder. La pregunta que hicimos en ese momento es, pero hoy entonces, ¿qué es masculino? ¿Qué significa la masculinidad? Y de todas las reflexiones poníamos sobre la mesa un elemento que los hombres vivimos de manera diferenciada, el cual es la libertad. La libertad entonces se convierte en un símbolo de la masculinidad hoy, donde podemos identificar que nosotros los hombres tenemos mayores facilidades de movilidad. Cuando vamos a un viaje no tenemos que pensar dos veces si el sitio es seguro o no, si existen buenos sistemas de salud o no, si la policía está dispuesta a acogerme o no, que son preguntas que las mujeres, por ejemplo, deben hacerse si deciden visitar ciertos países. Al igual la forma como decidimos sobre el cuerpo de unos y otros. Hoy todavía la sociedad sigue tomando decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, pero pocas decisiones se toman sobre el cuerpo de los hombres. Esto nos lleva a la reflexión que de todas formas, lo que estamos esperando de la masculinidad hoy es una masculinidad plural, donde no todo el mundo, no todos los hombres construyen una misma masculinidad, sino que de acuerdo a las formas plurales, dinámicas en las que podemos vivir las normas, las actitudes, las identidades, vamos construyendo lo que para nosotros es masculino, ¿verdad? Y es lo que necesitamos hoy. Hombres más conscientes, por ejemplo, de la desigualdad para poder trabajar por condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Eh, y para eso, pues evidentemente, analizamos qué elementos trae esa masculinidad tradicional a través de la caja de la masculinidad, del ejercicio que hizo Promundo con Unilever, en alianza con Unilever, donde veíamos elementos, por ejemplo, como la autosuficiencia de los hombres, donde no pedimos ayuda para nada porque somos capaces de todo, donde la fuerza sigue siendo un sinónimo de masculinidad y mostrarse débil derrumba el arquetipo de masculinidad. El atractivo físico, donde nosotros debemos vernos bien sin que se note mucho, ¿verdad? Que no haya mucho esfuerzo. Donde esa masculinidad histórica, esa caja de la masculinidad nos muestra que los roles rígidos, eh, como que no los pudiéramos modificar ni cambiar. Donde vemos que las mujeres entonces siguen siendo las cuidadoras en el hogar y los hombres los proveedores. Vemos cómo, por ejemplo, la heterosexualidad y la homofobia son características históricas de esa masculinidad, donde hablamos de un macho alfa que debe conquistar y donde tal vez un hombre que sea homosexual no es hombre de verdad, no es tan hombre como la sociedad lo espera. Hay un elemento también de hipersexualidad, es decir, la permanente disposición de los hombres a tener relaciones sexuales o a tener acercamientos con otras mujeres y no poder decir no, que es un tema muy delicado, por ejemplo, en los temas de acoso laboral o acoso sexual. Y por último, el poder y control, donde los hombres no podemos ceder el poder ni siquiera en nuestros hogares, porque el poder es lo que nos valida como masculinos. Estos son 7 elementos que trae la caja de la masculinidad que nos invita a reflexionar si todavía estamos siguiendo con este pilar, estos pilares de la masculinidad tradicional que tal vez nos ponen barreras a la inclusión. Vimos algunos conceptos, los tienen en pantalla. Aprendimos, por ejemplo, que el contrario de machismo, que es esa falsa superioridad de lo masculino sobre lo femenino,
no es el feminismo, sino el embrismo, pero que no conocemos ese término embrismo, pues porque no estamos viviendo en un mundo embrista, todavía estamos en un mundo machista. Y no es que nos vamos a ir al otro lado, para eso debemos seguir el camino del feminismo, que nos invita a conseguir una igualdad entre hombres y mujeres, donde incluso esa igualdad reconoce la diferencia, sabe que biológicamente somos distintos, pero que merecemos estar en condiciones de igualdad en espacios como la vida laboral, espacios sociales y culturales, en participación política, entre otros. Y veíamos el concepto de igualdad, que es ese principio y fin último al cual debemos llegar, que si bien no lo profesan nuestras constituciones, pues debemos luchar por estar en mejores condiciones de igualdad. Recuerden que además vimos que todos estos temas de la nueva masculinidad tienen una forma transversal de abordarse y es a través del cuidado. Y traemos el cuidado, si recuerdan nuestra charla, porque es uno de los grandes inconvenientes que tuvimos en la pandemia, donde las mujeres estaban sobrecargadas en las labores del cuidado eh, y que incluso eso trajo episodios de violencia de género en nuestro país. Veíamos cómo las tareas del cuidado empiezan a generar habilidades diferentes en hombres y mujeres, donde no solamente lavar, planchar y cocinar, sino que el fin último de esas labores del cuidado es poder propiciar el mantenimiento permanente de las relaciones sociales y familiares o incluso el apoyo psicológico a los miembros de familia. Eh, y pues evidentemente la importancia de estas labores del cuidado es que a la final regeneran el bienestar físico y emocional de las personas que convivimos bajo un mismo núcleo. Por ende, fíjense la importancia de estas labores del cuidado, ya que existen distintos tipos de labores del cuidado. Tenemos un cuidado directo, el cual es cuando yo me encargo de darle de comer a una persona, por ejemplo. O un cuidado indirecto, cuando yo aseo mi casa para que también las demás personas estén en un sitio limpio. Y vimos un último tipo de cuidado que tal vez no le prestamos tanta atención, pero al cual debemos dedicar tiempo, y es el cuidado pasivo. Y esto implica estar pendiente de las personas a través de llamadas o incluso frente a una persona que tiene alguna discapacidad y en nuestro entorno la debemos cuidar o prestar atención. Recuerden entonces que cuando nosotros hablamos de las tareas del cuidado, pues a la final tiene un impacto en la vida social, donde incluso se pudiera pensar que aportaría al aumento del porcentaje del PIB, donde nos damos cuenta que tal vez puede ser del mismo tamaño el impacto que el aporte del PIB del sector comercio. Fíjense la importancia de las labores del cuidado. Y pues nos damos cuenta que las labores del cuidado los están desempeñando personas en edad plenamente productiva, pero que en su gran mayoría son mujeres. Mujeres que están entre los 25 y los 50 años. Y no que por ejercer esas labores del cuidado dejan de tener una labor remunerada, sino que hacen las dos cosas en paralelo. Y pues aquí dependerá de hombres y mujeres que nos aliemos en las labores del cuidado, que hagamos una distribución mucho más equitativa para romper esa cadena de sobrecarga que traen las mujeres de años atrás. ¿Qué ocurre y por qué hablamos de esta sobrecarga? Primero, porque es una de las principales consecuencias en esa persona que está realizando las labores del cuidado, donde quien más asume esas labores tal vez está sacrificando actividades que quisiera hacer, su desarrollo personal o profesional. Incluso fíjense que quienes están elaborando las labores del cuidado, pues están construyendo lazos, nuevos lazos, pero quienes no las hacen, tal vez dejan de hacer. Y a la final todos participamos o enseñamos a las demás personas haciendo y dejando de hacer. Por último, recuerden que es un tema de aprendizaje. Es una de las consecuencias que trae esto. Entre menos nosotros participemos de las labores del cuidado, menos podemos enseñarle a las generaciones futuras sobre temas como los valores en el hogar, la empatía, el respeto por las normas, el respeto por las personas, el cuidado del ambiente, el cuidado del entorno familiar. Por último, les invito y recuerden nuestras conclusiones de la charla.
Eh, Les invito a que revisen el modelo, qué modelo de masculinidad estamos siguiendo y cuál queremos construir. Tal vez si estamos cargados de los 7 pilares de esa caja de la masculinidad que vimos, o si tal vez ya estamos transformando algunas de esas características. Segundo, les invito a que fomenten la empatía como motor de las relaciones en sociedad. La empatía, si yo me enfoco en generar estrategias que me permitan entender la realidad de todos y todas, puedo cambiar patrones de comportamiento. Para eso les invitaba a ser multiparciales, donde nos paramos en los zapatos de una persona, entendemos su realidad y vamos a los zapatos de la otra persona. No ver a la gente como por arriba y por encima de una manera superficial, sino poder entender la realidad. Y por último, les repito que es estratégico que le apostemos entre todos y todas a las labores del cuidado. Fíjense que la pandemia nos dejó grandes aprendizajes donde incluso estamos todos conviviendo al mismo tiempo en el hogar. Tal vez algunos no sabíamos hacer labores del cuidado, pero al empezar a desarrollarlas, no solo descargamos a esa persona que históricamente las ha llevado a cabo, que tal vez son mujeres, en sus hogares, pero adicionalmente empezamos a generar habilidades que nos van a servir incluso para el mundo del trabajo, para la vida en sociedad. Em, Como conclusiones, también recuerden que la participación en las labores del cuidado y la corresponsabilidad de todos nosotros como hombres nos van a generar incluso hijos e hijas más exitosos y felices, personas más sanas que van a tender a sufrir menos enfermedades mentales y van a tener que utilizar menos medicamentos. Y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, mejoraría el crecimiento económico de los países hasta un 26% del PIB. Es decir, que este es un tema estratégico, es un tema que deberíamos empezar a abordar. Les invito entonces a que continúen la conversación, exploren distintos puntos de vista. Tal vez pueden contrastar lo que les he compartido y esta cápsula con otros autores, otras personas que hayan estudiado el tema y podrán enriquecer mucho más la conversación con sus amigos, amigas y familia. Mil gracias por haber participado de estas 2 sesiones y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao.